Muy buenos días, señores senadores, señoras senadoras. Agradecemos que los coordinadores hayan aceptado poder realizar esta sesión de la Cámara de Senadores aquí donde sesiona la Asamblea General a efectos de cumplir con lo que implica medidas de seguridad sanitaria para todos nosotros. Así que les agradecemos la deferencia de sesionar hoy aquí. Habiendo número, entonces queda abierta la sesión y vamos a pedir que se dé lectura a las inasistencias. En la sesión ordinaria del 17 de marzo no se registraron inasistencias. Vamos a proceder ahora a las solicitudes de licencia. Montevideo, 23 de marzo del 2020. Señora Presidenta del Senado, solicito licencia por razones sanitarias y agradezco convocar a mi suplente correspondiente para el día 24 del corriente al no concurrir por hallarme dentro de uno de los grupos de más alto riesgo sanitario en la actual situación. Sin otro particular, saludo muy atentamente, senadora Lucía Topolansky. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 23 en 23, afirmativo, queda convocado el señor Sebastián Sabini, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Montevideo, 23 de marzo del 2020, señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, de mayor consideración, por este medio solicito gestiones por el día 24 de marzo del corriente, licencia a quien suscribe por integrar uno de los grupos de más alto riesgo para su salud, dada la situación sanitaria que está afectando al país. Saludo atentamente, senador José Mujica. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 24 en 24, afirmativo. Queda convocado el señor Alejandro Sánchez, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Montevideo, 24 de marzo del 2020. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, de mayor consideración, a través de la presente, en virtud de la situación causada por la presencia del COVID-19 y atendiendo las recomendaciones estrictas de mi médico, solicito al cuerpo me conceda licencia por el día de hoy al amparo del artículo 1 de la Ley número 17.827 del 14 de septiembre del 2004. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, senadora Lilian Quechichán. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 24 en 24. Se comunica al cuerpo que los señores Silvia Listur y Enrique Cannon han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocado el señor Diego Olivera, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de solicitud llegada a la mesa. Montevideo, 24 de marzo de 2020. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, de mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo me conceda licencia por el día de la fecha por razones de prevención de salud. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, senador Danilo Astori. Se pasa a votar la licencia solicitada. Por la afirmativa. 26 en 26. 26 en 26, afirmativo. Queda convocado el señor José Carlos Maía, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra licencia llegada a la mesa. Montevideo, 23 de marzo del 2020. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, de mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1 de la Ley número 17.827 del 14 de septiembre de 2004 por motivos personales para el día 24 de marzo del 2020. Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente, senador Juan Sartori. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 27 en 27. Se convoca al señor Alem García, a quien se invita a pasar al hemiciclo a efectos de prestar la promesa de estilo. Se invita al Senado y a la barra a ponerse en pie. En la barra no hay nadie. Señor Alem García, senador, ¿promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República? Sí, prometo.
¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General? Sí, prometo. Queda usted entonces investido del cargo de senador. Dese cuenta de otra solicitud llegada a la mesa. Montevideo, 23 de marzo del 2020. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, de mayor consideración, a través de la presente solicito del cuerpo que me conceda licencia al amparo del artículo 1 de la Ley número 17.827 del 14 de septiembre de 2004 por motivos personales para la sesión de fecha 24 de marzo del año en curso. Sin nota particular, saludo a usted muy atentamente, senador Sergio Abreu. Corresponde votar la licencia solicitada. Sírvanse en expresar por la positiva. 27 en 28. 27 en 28 afirmativo. Se convoca al señor Sebastián da Silva, a quien se le invita a pasar al hemiciclo a los efectos de prestar la promesa de estilo. Se invita a los señores y señoras senadores a ponerse de pie. ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República? Sí, prometo. ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General? Sí, prometo. Queda usted investido del cargo de senador. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Montevideo, 24 de marzo del 2020. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, de mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo me conceda licencia por el día de hoy al amparo del artículo 1 de la Ley número 17.827 por motivos personales. Sin nota particular, saludo a usted muy atentamente, senador Julio María Sanguinetti. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 29 en 29, afirmativo. Se convoca al señor Raúl Valle, a quien se le invita a pasar al hemiciclo al efecto de prestar la promesa de estilo. Se invita al Senado a ponerse de pie. ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República? Sí, prometo. ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General? Sí, prometo. Queda usted investido del cargo de senador. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Montevideo, 24 de marzo del 2020. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, de mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1 de la Ley número 17.827 del 14 de septiembre de 2004 por motivos de salud desde el 24 de marzo del 2004 hasta el... ¿Hasta el qué? ¿24? 24, del 24 de marzo solo. Por el 24 de marzo. En prevención de contagios. Sin nota particular, saludo usted muy atentamente, senador Enrique Rubio. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 30 en 30. 30 en 30 afirmativo. Se convoca al señor Humberto Castro, a quien se le invita a pasar al hemiciclo a efectos de prestar la promesa de estilo. Se invita al Senado a ponerse de pie. ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República? Sí, prometo. ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General? Sí, prometo. Queda usted investido en el cargo de senador. No tengo... Léase una moción llegada a la mesa.
Mocionamos para que se trate en forma grave y urgente las siguientes carpetas. Carpeta número 103/2020, venia para designar en el directorio del Banco de Previsión Social en calidad de presidente al señor Horacio Hughes. Carpeta número 104/2020, venia para designar en el directorio del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay en calidad de presidente al señor Pablo Daniel Abdala. Carpeta número 105/2020, venia para designar como miembro en el Directorio de Administración de los Servicios de Salud del Estado al señor Enrique Montaño. Carpeta número 106/2020, venia para designar como miembro en el Directorio de Administración de los Servicios de Salud del Estado al señor Marcelo Sosa Abella. Carpeta número 108/2020, venia para designar en el directorio del Banco de la República Oriental de Uruguay en calidad de presidente al señor Salvador Ferrer. Carpeta número 109/2020, mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se extiende el seguro de desempleo para los trabajadores de Loricer Sociedad Anónima. Carpeta 110/2020, mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se prorroga el plazo establecido en el artículo 27 y 33 de la ley número 19.829 del 18 de septiembre del 2019, gestión de residuos. Carpeta número 111/2020, mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece nuevos fondos para el Fondo Citrícola. Firman esta moción los señores senadores Lozano, Peña, Penades y Carrera. Procedemos entonces a votar la gravedad y urgencia de lo leído. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31. 31 en 31, afirmativo. Pasamos entonces a considerar respecto a esta carpeta, vamos a pedir dejar sin efecto el tratamiento de la carpeta 103/2020. Aplazamos la consideración, entonces voy a pedir al plenario, ya que votamos la gravedad y urgencia y el tratamiento, volver a votar el aplazamiento de esta carpeta. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31, afirmativo. Pasamos ahora a considerar la carpeta 104 del 2020, venia para designar en el directorio del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay en calidad de presidente al señor Pablo Daniel Abdala Schwartz. El senador Penades pide la palabra. Gracias, señora presidenta. El Poder Ejecutivo remite a consideración del Senado la venia para poder designar al doctor Pablo Abdala como presidente del directorio del Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay. El doctor Pablo Abdala, conocido por todos nosotros, producto de su vasta trayectoria política y por haber integrado el Poder Legislativo en varias oportunidades, señora Presidente, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República, se ha desempeñado en diferentes funciones dentro de la Administración Pública, siendo miembro del Directorio de la Administración Nacional de Puertos, siendo miembro del Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. Fue electo desde el 15 de febrero del 2005 hasta el pasado 15 de febrero del 2020 como representante nacional por el departamento de Montevideo. Ha ocupado dentro de este cuerpo una serie de responsabilidades. Es pública y notoria la solvencia técnica, profesional y las dotes que el doctor Abdala tiene. Por tanto, recomendamos al Senado acceder a la solicitud realizada por el Poder Ejecutivo de designar al doctor Pablo Abdala como presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Léase el proyecto de resolución.
Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de presidente del directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay al señor Pablo Daniel Abdala Schwartz. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31. Queda aprobada, por lo tanto, la venia del doctor Pablo Abdala. Perdón. Para fundar el voto. Como presidente del Instituto Nacional del Niño y Adolescente. Tiene la palabra para fundar el voto el senador Carlos Daniel Camí. Gracias, señora Presidente. Para fundamentar el voto con particular convicción, el doctor Pablo Abdala es un hombre conocido en esta casa, ha sido en diferentes periodos un legislador de fuste, un parlamentario destacado, hombre de palabra fácil, de prosa elocuente, de contundencia en el verbo que lo ha caracterizado para barnizar lo que es también una condición de legislador notorio, de propuesta legislativa, de activa participación en el debate parlamentario de fondo y un hombre con una vocación política que a temprana edad despertó y que ha honrado en su carrera parlamentaria, en su destacada condición de dirigente político del Partido Nacional, que hoy lo tiene presidiendo el directorio del Partido Nacional. En esto también explica la condición política, el aval del partido y particularmente también con la doble condición de que pese a haber desarrollado durante tanto tiempo en el área parlamentaria la condición que nos lleva a definirlo en los términos que lo hacemos como un hombre probo, un hombre capaz, un hombre adecuado de la mejor manera para representarnos en lo que hoy el Senado le está dando la venia. Suma esto que también al mismo tiempo ocupó en la fase ejecutiva de la gestión tareas que lo destacaron. Fue, como señalaba el miembro informante del cuerpo, el senador Penades, en el directorio de ANCAP, un director recordado porque también tuvo una función en la que honró la responsabilidad y que se destacó por el trabajo realizado. Por tanto, con particular convicción, como señalábamos, aprobamos esta venia y damos nuestra confianza personal y como senador de la República le decimos al cuerpo, por pertenecer al Partido Nacional, por conocerlo como persona y en su calidad de dirigente político, que no nos estamos equivocando al confiarle la responsabilidad para presidir un organismo tan importante como el INAU al doctor Pablo Abdala, a quien o de quien descontamos va a tener una excelente gestión. Muchas gracias. Muy bien, señor senador. Continuando con lo que hemos votado respecto a la gravedad y urgencia, pasamos a considerar la carpeta 105/2020, venia para designar como miembro en el directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado al señor Enrique Montaño. Tiene la palabra el senador Penades. Gracias, señora presidenta. En este caso, el Poder Ejecutivo solicita del Senado de la República la venia correspondiente para designar como miembro en el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado al señor Enrique Montaño. Antes de iniciar el análisis de esta venia, señora Presidente, queremos hacer una serie de consideraciones al respecto. La primera está relacionada con una situación que por la lógica de los hechos y por así establecido en la ley, como consecuencia de la designación de la mayoría del nuevo directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la norma establece que al modificarse la mayoría de los integrantes de la misma, cesa todo el directorio en su totalidad. Y en este caso, lo que la consecuencia que tiene la designación de los miembros en el directorio de ACE está vinculada a que cesarían
los directores representantes de los usuarios y de los trabajadores de ACE. Queremos manifestar en este momento, señora Presidenta, el compromiso del Poder Ejecutivo de remitir a la brevedad las venias correspondientes para prorrogar en el mandato de estos ciudadanos hasta que se realicen las elecciones pertinentes para la elección de los futuros integrantes en representación de los trabajadores y de los usuarios de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Corresponde asumir este compromiso en el Senado, producto de que aquí debemos de reconocer la gentileza que han tenido todos los sectores parlamentarios, en especial el del partido del Frente Amplio, en acceder a conceder hoy las venias correspondientes y como consecuencia de la modificación de la mayoría del directorio de ACE, cesan la de estos dos ciudadanos, asumiendo el compromiso en la mañana de hoy por parte del Gobierno de la República de que a la brevedad posible se van a remitir las venias correspondientes para normalizar esta situación. Dicho esto, señora Presidente, procedemos entonces a informarle al Senado que el señor Enrique Montaño, coronel en situación de retiro, tiene una larga experiencia en los temas vinculados a la administración de servicios de sanidad, ha hecho una serie de cursos de capacitación vinculados con estos temas, tanto de gestión como de manejo de recursos humanos, así como también ha cumplido una serie de labores vinculadas a los temas de la salud, habiendo sido director de la Escuela de Sanidad de las Fuerzas Armadas, director del Departamento de Enfermería del Hospital de las Fuerzas Armadas, jefe del Departamento de UCA del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, ha sido secretario general del Sistema Nacional de Emergencia en su momento. Así que entonces dicho ciudadano reúne las condiciones profesionales como para que hoy, en la mañana de hoy, estemos recomendando al Senado proceder a conceder la venia solicitada por parte del Poder Ejecutivo. Nada más, señora Presidenta, muchas gracias. Léase el proyecto de resolución. Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de miembro del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado al señor Enrique Montaño. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31. Queda aprobada entonces la venia como miembro del Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado, el señor Enrique Montaño. Se comunica en el día al Poder Ejecutivo. Proseguimos con la carpeta 106/2020, venia para designar como miembro en el Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado al señor Marcelo Sosa Abella. Tiene la palabra el senador Gustavo Penades. Señora Presidenta, en esta oportunidad también para integrar el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado se envía la venia del doctor Marcelo Sosa Abella. Dicho ciudadano es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Ha tenido una vasta experiencia en el sector público y en el sector privado. Entre otras cosas, fue director de ACE ya desde octubre del 2012 a abril del 2015, en calidad de vocal en representación de, en esa oportunidad, el Partido Nacional. Es así entonces que el doctor Abella ya tiene los conocimientos y el expertise suficiente como para poder ser propuesto en la mañana de hoy por parte del Poder Ejecutivo para integrar en calidad de vocal el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Por tanto, recomendamos al Senado acceder al petitorio realizado por el Poder Ejecutivo. Nada más, señor Presidente. Se pasa, léase el proyecto de resolución. Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de miembro del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado al señor Marcelo Sosa Abella. Se pasa a votar. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31. Queda aprobado la venia para designar como miembro del Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado el señor Marcelo Sosa Abella.
Tiene la palabra para fundamentar el voto el senador Amin Nifuri. Gracias, presidenta. Bien breve, simplemente manifestar el beneplácito de que se haya votado a Marcelo Sosa Bella como miembro del directorio de ACE. Ya tiene la experiencia de haber trabajado desde octubre del año 2012 a abril del año 2015 como integrante del directorio de ACE, en ese momento desde la oposición. Y bueno, y ahora en este gran desafío y en esta gran tarea que se tiene que llevar adelante en ACE, en estos momentos tan críticos, y creemos que va a aportar mucho desde la experiencia del trabajo, desde la experiencia de un abogado experiente también. Así que confiamos en el equipo que se ha armado en ACE, desde el presidente Leonardo Cipriani, desde el señor Enrique Montaño, que se nombró recién, y el doctor Marcelo Sosa, para llevar adelante esta digna tarea. Gracias, presidente. Muy bien, prosiguiendo con los graves y urgentes votados, pasamos a considerar la carpeta 108/2020, venia para designar en el directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay en calidad de presidente al señor Salvador Ferrer. Tiene la palabra el senador Gustavo Penades. Gracias, señora presidenta. En este caso, el Poder Ejecutivo solicita al Senado la venia correspondiente para designar como presidente del directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay al señor Salvador Ferrer, economista de profesión, con una larga trayectoria profesional en los temas vinculados a las finanzas y a la industria bancaria. Ha tenido y ha desempeñado una tarea profesional muy larga, a pesar de ser un hombre joven, en la banca en nuestro país. Ha cumplido una serie de misiones dentro de la banca privada desde hace 25 años, cuando accediera por primera vez a un cargo en dicho sector. Se ha dedicado también al periodismo, ha sido consultor en una serie de estudios en nuestro país. A su vez también ha tenido una larga formación bancaria general y una serie de cursos y de estudios, tanto a nivel nacional como internacional, como que lo hacen más que meritorio para desempeñar el cargo de presidente del directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay. Si me permite, señora presidenta, hacer dos comentarios más que tienen que ver con el currículum, pero más el Senado sabrá excusar este comentario. Uno es que el economista Salvador Ferrer es nieto de Salvador Ferrer Serra, quien fuera ministro de Hacienda en el segundo gobierno del Partido Nacional en la década del 60, y a su vez también es hijo de una querida compañera y correligionaria de todos nosotros, la señora Kena Carámbula, que supo desempeñarse como prosecretaria de la Cámara de Representantes hace unos años atrás, y es una militante ferviente también de los derechos de la mujer, de la equidad y el género, integrando el Instituto José Faribe, del cual nuestra presidenta es una de sus abanderadas. Es por tanto que recomendamos al Senado, nuevamente pidiendo disculpas por los últimos comentarios, para que designe al economista Salvador Ferrer como presidente del directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay. Muy bien, vamos a leer el proyecto de resolución. Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en calidad de presidente del directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay al señor Salvador Ferrer. Pasamos a votar. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31. Queda aprobada la venia para designar como presidente del directorio del Banco República Oriental del Uruguay al señor Salvador Ferrer. Prosiguiendo con los graves y urgentes que votamos, consideramos ahora la carpeta 109/2020, mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se extiende el seguro de desempleo para los trabajadores del Oricel Sociedad Anónima.
Tiene la palabra el senador Charles Carrera. Muchas gracias, señora presidenta. En realidad no tengo aquí el reglamento del cuerpo, pero por el artículo 97 del reglamento quiero denunciar ante la Cámara que tengo familiares, mi hermano, un cuñado y un sobrino que están amparados al seguro de paro y quería poner en conocimiento de la Cámara para que resuelva en consecuencia si me autoriza a permanecer aquí o me tengo que retirar. Quería denunciar esa situación para que el cuerpo tenga conocimiento en mérito del artículo 97 del reglamento. Perfecto, señor senador. La Cámara pasa a votar la autorización solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 30 en 31, afirmativo. Por lo tanto, señor senador, puede proceder. ¿No va a hablar? Senador, ¿usted va a hablar sobre el tema? No. ¿Algún senador? Entonces pasamos a votar en general esta carpeta. Se está votando por la afirmativa. 30 en 31 son 2 artículos. Vamos a pasar a la lectura del artículo primero. Facultas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, por un plazo de hasta 12 meses, el subsidio por desempleo de los trabajadores de la empresa Loricer Sociedad Anónima, en los términos y condiciones que establezcan la o las consiguientes resoluciones de extensión. Pasamos a votar el artículo primero. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31, afirmativo. Dese lectura el artículo segundo. La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorgue en virtud de las facultades que se conceden en el artículo primero alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura. Artículo 6º y 10º de Decreto Ley número 15.180 del 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por la Ley número 18.399 del 24 de octubre del 2008. La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese del respectivo subsidio en todos los casos. Muy bien, se pasa a votar. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31, afirmativo. Queda, por lo tanto, aprobado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece la extensión del seguro de desempleo para los trabajadores de Loricer Sociedad Anónima, comunicándose en el día al Poder Ejecutivo, a la Cámara de Representantes, perdón. Aquí su presidente, estoy mirándolo. Pasamos ahora a considerar la carpeta 110/2020, mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se prorroga el plazo establecido en los artículos 27 y 33 de la Ley 19.829 de 18 de septiembre de 2019, gestión de residuos. No habiendo ningún senador ni senadora anotado para hablar, pasamos a votar en general este proyecto. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31, afirmativo. Este proyecto tiene un artículo único que se procede a la lectura. Prorrógase el plazo establecido en los artículos 27 y 33 de la Ley número 19.829 de fecha 18 de septiembre del 2019 por 6 meses a partir de la promulgación de la presente ley. Se pasa a votar. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31, afirmativo. Procede entonces pasar lo aprobado a la Cámara de Representantes para su consideración. Pasamos ahora a considerar la carpeta número 111 del 2020, mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establecen nuevos fondos para el Fondo Citrícola.
Tiene la palabra sí, el senador. Coutinho, el senador Coutinho tiene la palabra. Bien, muchas gracias, presidenta. Para destacar principalmente que el proyecto de ley que estamos votando es un ejemplo de cuando hay voluntad política de todas las bancadas, de todos los legisladores y buena voluntad y buena disposición de algo que tiene todo un proceso de hace mucho tiempo. Por lo tanto, me parece importante primero destacar ese gesto en un momento tan difícil que está viviendo el país y que se está viviendo en todo contexto, mostrar este tipo de actitudes de consenso, de negociación política, de que entre todos juntos, hoy con este proyecto de ley, con este fondo citrícola, se está aportando la solución a miles de familias que no podrían empezar a trabajar si este fondo citrícola no salía, a miles de hectáreas que verían caer su fruta si este fondo citrícola no salía, a todos los problemas sanitarios que íbamos a tener también, a los problemas que íbamos a tener también en no cumplir los compromisos con inversores actuales. Está por empezar el trabajo en el packing, está por empezar el trabajo en las chacras. También íbamos a estar teniendo problemas fuertemente sanitarios, como decía, pero además íbamos a estar perdiendo mercados internacionales que más que nunca en el futuro el Uruguay lo iba a estar necesitando y lo va a estar precisando con respecto a sus exportaciones. Esto tiene realmente un contexto que queremos destacar, porque hoy, 23 de marzo, estamos votando algo que cuando votamos el año pasado, el 10 de abril, quedamos varios comprometidos en el cambio ese de oposición y gobierno, que hoy es distinto, quedamos comprometidos de que en el proceso del año íbamos a ir encontrando diferentes mecanismos para que eso no sucediera, pero en realidad, así como destaco lo político y la negociación política para poder votar este fondo hoy, digo que venimos a votar un año después algo bastante parecido a lo que votamos aquel 10 de abril del 2019, cambiando un poco los protagonistas. Por lo tanto, valoro el gesto de haber llegado a esta negociación. En enero, cuando se vota la ley, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo de ese momento, el 8 de enero, cuando se vota ese proyecto de ley, no lo podíamos cambiar. El proyecto de ley hacía referencia puntualmente a que cobraran los trabajadores que habían trabajado y que no habían cobrado. Vimos la oportunidad y la posibilidad de volver a generar en el Parlamento y en el Senado, desde todas las bancadas, la posibilidad de mandar una minuta al Ejecutivo para poder seguir tratando el tema, porque era una fija que hoy íbamos a estar votando, más tarde o después, otro fondo citrícola. Por diferentes temas, cambio de gobierno, diferentes acciones, no se pudo hacer. Pero el 11 de marzo, cuando votamos la ampliación del seguro de los empleados de Pili, comenzamos a conversar con las diferentes bancadas de volver a reiterar esa minuta al Poder Ejecutivo para que enviara un proyecto de ley y buscar al menos una solución para que comience este escenario de empezar una zafra tan importante como la de la citricultura. Y por eso también quiero valorar el gesto de ese momento, de aquel compromiso que habíamos tomado todas las bancadas, pero en realidad de lo que hoy es cómo está conformado el Senado, solo 5 senadores estamos repitiendo, cómo fue el gesto de la senadora Topolanqui, que fue quien tuvo la gentileza de poder darnos sus aportes para decir cómo podíamos hacer para poder llegar a buscar al menos la solución ahora mientras se buscan las soluciones de fondo. Nos mandó conversar con el coordinador Carreras, el cual accedió rápidamente y también apoyó la minuta.
Conversamos con el coordinador oficialista, con el coordinador de la bancada de gobierno, con el senador Penades, quien realmente se mostró rápidamente dispuesto y puso los equipos del Ejecutivo y del Legislativo de la coalición a trabajar. Con él firmaron también varios legisladores del Partido Nacional. Hablamos con el senador Manini Ríos, también rápidamente coordinando con su coordinador de bancada pudimos acceder a que todos firmáramos esa iniciativa que el Poder Ejecutivo rápidamente con diferentes técnicos y con la participación también de técnicos de varias organizaciones se llegó a esta medida, que no es la solución definitiva, que es la solución para ahora, que la citricultura necesita fuertemente no ser un tema residual, necesita fuertemente que le entremos todos y sea un tema nacional. Sabemos que el 90% de la citricultura está en la zona de Salto y Paysandú, sabemos que ha atravesado dificultades, pero también sabemos que hay una capacidad para que las nuevas autoridades que están asumiendo en los diferentes ministerios de ganadería, de industria, autoridades del Banco República, autoridades de diferentes mecanismos que estamos votando en las venias, se van a poner a trabajar rápidamente para encontrarle una solución definitiva y no tengamos que en marzo o abril del próximo año volver a estar votando, como votamos el 10 de abril del año pasado, otro fondo citrícola. Pero hoy, valorar el gesto, reconocer el gesto, entre todos se puede, arranca la zafra en Salto y Paysandú y por eso con gusto y con satisfacción por la acción política, por la acción del Poder Ejecutivo y por las acciones en general de toda la Cámara de Senadores, vamos a votar realmente reconfortados este proyecto de ley, Presidenta, y muchas gracias por haberme concedido la palabra. Gracias, señor senador. Continuando con este tema, tiene la palabra el senador Sebastián da Silva. Gracias, Presidenta. A mí me gustaría dejar en actas algunas consideraciones de acuerdo a la muy alta sensibilidad que hay hoy en el Uruguay con respecto a bueno, lo que están padeciendo muchísimos compatriotas. Y quizás el entusiasmo nos puede hacer conducir a mensajes que en mi caso estoy muy preocupado que acontezcan. ¿Sí? Lo que está haciendo el Senado de la República hoy es asistir financieramente a través de un fideicomiso a una empresa en concurso con el compromiso inmediato de que esa empresa devuelva el dinero a los solos efectos de que se pueda cosechar. Quiero decir esto porque lamentablemente hoy demandas de este tipo todos sabemos que vamos a tener y esto es un fondo que está generado por ley y que para nada le quita ningún tipo de posibilidades, chances o beneficios a cualquier otro compatriota en el territorio nacional. Simplemente está establecido, esto es una inyección de liquidez a una empresa en concurso que por lo tanto entra en la ley concursal y hay que armar un esquema financiero para poder asistirla a los solos efectos de que la naranja no caiga y se pudra en el departamento de Salto y Paysandú. Esto no significa privilegio alguno en desmedro de los cientos de miles de uruguayos que hoy están sufriendo y mucho por este virus de porquería. Muchas gracias, señora Presidenta. No habiendo más senadores anotados, tiene la palabra el senador Andrade. Gracias, Presidenta. Nosotros tenemos una historia bastante larga de diálogo en el sector citrícola. Hay una mesa del sector citrícola convocada por el Ministerio de Ganadería que en los últimos 6-7 años ha intentado llevar adelante una reconversión del sector en medio de un recambio varietal que le genera una enorme dificultad y que la preocupación es una preocupación que tiene que ser de sustentabilidad. Hay miles de trabajadores y trabajadoras en el norte del país, en Belén, en Constitución. Las dificultades de Azucitros no son iguales a las de Citrícola Salteña, pero son parecidas. Lo mismo pasa con la empresa Milagros. Que lo que nos deja como enseñanza esta discusión de acuerdo, reiterada la del año anterior, es que el mercado no resuelve todo
y que hay momentos en donde las políticas públicas pasan a tener un papel central para evitar lo que el mercado generaría, que en este caso sería un problema ambiental muy duro, un problema productivo muy duro, un problema social muy duro. La inmensa mayoría de estos trabajadores y trabajadoras que arrancan la zafra citrícola y terminan la zafra del arándano son trabajadores que, si no fuera por la participación del Estado de generar un seguro de paro especial previsto por la última ley que reformó el seguro de paro, hace años que estarían en una condición de enorme dificultad. Por lo tanto, voto con convicción el proyecto, al que creo le falta literatura, porque también parte de las dificultades que tuvimos este último año con la gestión del fondo es que, al no tener elementos que garanticen los créditos laborales, el problema le estalló al Parlamento, porque tuvo que votar adelantos del fideicomiso para poder terminar la cosecha. Esto tuvo que ver con que, si bien la iniciativa es correcta, hubo elementos de control de la iniciativa que faltaron, porque era para una zafra y se compraron en algunos casos insumos que eran para 3 zafras y después no hubo plata para poder pagar los salarios. Eso pasó este año. Entonces, hay que votar la ley, saludar el consenso y también comprometernos a trabajar el día después de votar la ley, porque también depende la sustentabilidad de la iniciativa, que los controles, bueno, esperemos que la experiencia que tuvo el síndico el año anterior le sirva para apretar más las clavijas y evitar que los recursos no sean mal utilizados y generar políticas que tengan como resultado desarrollo sustentable de una región que vaya si precisa de trabajo. Gracias, Presidenta. Muy bien, no habiendo más senadores inscriptos para hacer uso de la palabra, vamos a pasar a votar en general el proyecto que estamos tratando. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31, afirmativo. Senador Penades. Vamos a mocionar para que se suprima la lectura, producto de que tenemos todos nosotros ante nuestra vista el texto referido. Pasamos del secretario. Pasamos a votar, suprimir la lectura de todos los artículos. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31, afirmativo. Artículo primero, por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31, afirmativo. Pasamos a votar el artículo segundo. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. Señor senador Penades. Señora Presidente, en el artículo segundo, el Poder Ejecutivo me acaba de hacer llegar un aditivo que propone para ser agregado como segundo inciso de dicho artículo y que dice textualmente lo siguiente: los créditos laborales generados en favor de los trabajadores declarados en la planilla de la empresa ante el Banco de Previsión Social tendrán preferencia en ser pagados con el préstamo referido en el inciso anterior. Lo que refiere esto es que al artículo segundo otorga un préstamo de un monto, 128.715.153 pesos. Lo que refiere este segundo inciso que estamos proponiendo incorporar al artículo segundo es que la prioridad en el pago sea para los trabajadores que están en planilla de la empresa ante el Banco de Previsión Social. Estamos llegando a hacer llegar a la mesa. ¿Lo tienen ustedes? Bueno, está perfecto. Entonces, porque trabajamos diligentemente. Sí, senador Andrade. La referencia anterior a la literatura que le faltaba al artículo era básicamente ese aspecto con el que estuvieron negociando los trabajadores del Citrus con el Ministerio de Trabajo, por eso nos extrañaba que viniera la misma redacción del año anterior. La redacción. Bueno, entonces vamos a proceder a votar primero como viene el artículo segundo, para después pasar a votar el aditivo correspondiente. Por la afirmativa, por el artículo segundo, sírvanse en expresar. 31 en 31, afirmativo. Pasamos ahora a votar el aditivo leído por el senador Penades. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31, afirmativo. Pasamos a votar ahora el artículo tercero. Por la afirmativa, sírvanse en expresar.
31 en 31, afirmativo. Pasamos a votar el artículo 4. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31, afirmativo. Pasamos a votar el artículo 5. Por la afirmativa. 31 en 31, afirmativo. Queda aprobado entonces el proyecto de ley. Se pasa en la fecha a la Cámara de Diputados. Desen cuenta de los asuntos entrados fuera de hora. La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley, por el que se incluye el COVID-19 como enfermedad profesional durante la emergencia sanitaria nacional. Pase a la Comisión de Salud Pública. Por el que se exonera el 40% de los aportes patronales y personales comprendidos en el régimen de industria y comercio, correspondientes a la aportación real o ficta de los titulares de empresas unipersonales y socios de sociedades personales y a los contribuyentes que se encuentren bajo el régimen monotributo. A la Comisión de Hacienda. Léase otra moción llegada a la mesa. Mocionamos para que se trate en forma grave y urgente la carpeta número 14.418/2019 relacionada con el proyecto de ley por el que se establecen los lineamientos generales para la implementación y desarrollo de la telemedicina como prestación de los servicios de salud. Firman esta moción los señores senadores Carrera, Lozano, Penades, Peña y las señoras senadoras Bianchi y Aciaín. Bien, se pasa a votar la gravedad y urgencia de lo leído. Por la afirmativa. 31 en 31, afirmativo. No sé, se está repartiendo el... Así todos los senadores tienen... ¿Lo tenemos nosotros? Acá. No, pero no tengo el... Pues yo no. Teniendo el proyecto ya los senadores, nos solicita la palabra la senadora Carmen Aciaín. Muchas gracias, señora presidenta. Se trata de un proyecto presentado la legislatura pasada por el señor representante Martín Lema, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes y se pidió con carácter grave y urgente su desarchivo para su tratamiento a la brevedad. Voy a ser sumamente breve en la fundamentación. Se trata de alcanzar en estos momentos de urgencia un instrumento que dote de certezas jurídicas a una práctica que algunos prestadores de salud ya estaban ejecutando, como es la telemedicina, y dotar de certezas, regular esta práctica mediante algunas garantías tanto para los prestadores como para los usuarios. Se menciona en el proyecto de ley que todos tienen a la vista, que la distancia en la provisión de servicios de atención sanitaria es un factor crítico. Si es un factor crítico, y lo era en el momento en que la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad este proyecto, cuanto más en estos momentos. No es preciso que abunde sobre este punto. Se facilita la utilización de tecnologías de la información y comunicación para el intercambio de información
para el diagnóstico, tratamiento, prevención de enfermedades, investigación, evaluación, educación, en fin, una serie de acciones vinculadas a la salud. Las certezas jurídicas que provee esta herramienta legal están condensadas en un capítulo, en un artículo que habla sobre los principios, que son los que se quieren llevar a la práctica. Principios que atienden a que esta práctica, esta habilitación de esta herramienta pueda llegar a la universalidad de las personas, garantizando el mejor acceso a toda la población a los servicios de salud. Piénsense en este momento la urgencia y la conveniencia de acudir a este tipo de herramienta. Equidad, permitiendo derribar barreras geográficas, promoviendo la mejora de la calidad del servicio y atención integral del paciente. La eficiencia, vaya si en estos momentos es un reclamo, es una exigencia óntica, la optimización de los recursos asistenciales, la sustitución de la presencia del intercambio presencial entre médico y paciente, médico o paramédico y paciente, reduciendo las estancias hospitalarias, reduciendo los desplazamientos, que es a lo que nos están exhortando hoy las autoridades. La descentralización mediante el acceso, mediante la llegada de estos servicios a cualquier punto geográfico. La complementariedad, muy importante, no se sustituye la atención presencial médico-paciente, sino que esta herramienta viene a prestar auxilios, a complementar, como dice el propio término, es un complemento a la asistencia brindada por el médico tratante, no un sustitutivo. Y muy importante, un tema bastante sensible, que se preserva la confidencialidad de la relación médico-paciente. Confidencialidad que además viene brindada por otro requisito que es esencial previo a que se desarrolle este tipo de acto médico, que es el consentimiento informado y previo dado por el paciente, informado por el facultativo. Se faculta al Ministerio de Salud Pública, esto viene ya del proyecto que se desarchivó, a dictar los protocolos de actuación. Los servicios de salud, tanto los públicos como los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, no están obligados, se les otorga la potestad. Dice, podrán ofrecer a sus usuarios servicios de telemedicina. Así que es un ejercicio potestativo de esta modalidad. Evidentemente tiene la conveniencia de que la intervención, la acción por este medio se considera un acto médico, facilita el intercambio de información personal, pero siempre preservando la confidencialidad de la historia clínica, y también garantizando el respeto por la voluntad de cada usuario, el consentimiento prestado para ingresar en esta modalidad de telemedicina por parte del usuario de la salud puede ser revocado en cualquier momento. Se facilita la aplicación de este instrumento también para menores e incapaces, actuando en su lugar, que es un principio general del derecho, su curador, tutor o representante legal. Y está prevista la consideración como dato sensible de toda la información, de acuerdo a la ley de habeas data, de toda la información transmitida y almacenada mediante el uso de este instrumento. Incluso para los profesionales residentes en el extranjero se les requiere que la institución en el territorio nacional que se está valiendo, que está apoyándose en sus servicios, les haya requerido previamente su acreditación profesional mediante la homologación o mediante algún mecanismo idóneo por el que se acredite su calidad profesional al respecto.
En definitiva, una medida que si era de absoluta necesidad y conveniencia en septiembre del 2009, cuando fue aprobada por unanimidad, cuanto más en el momento actual. Una precisión en el artículo 9, y esto sería una moción de hacer una corrección que es nada más que de redacción, y lo leo, dice: previo a la realización de consultas o intercambios de información mediante el uso de telemedicina con profesionales residentes en el extranjero, el profesional consultado deberá acreditar fehacientemente ante el servicio de salud que pertenece al usuario. Creo que antes de que pertenece al usuario hay que agregar a que pertenece el usuario. Y luego nada más, sería la moción de enmendar ese artículo 9 en ese sentido. Y nada más, muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Olesker. Sí, bueno, señora presidenta, nosotros vamos a acompañar este proyecto. Lo vamos a acompañar como lo acompañamos y promovimos al final de la legislatura pasada. Creemos además que más allá de las consideraciones obviamente correctas y necesarias del rol que esto puede cumplir en la coyuntura actual, hay una visión estructural de este proceso. Esto fue aprobado y promovido en momentos anteriores a esta coyuntura y tiene que ver con el proceso de gradualidad que fue desarrollado el Sistema Nacional Integrado de Salud y su reforma. Recordemos que el primer paso fue la universalidad en el acceso, digamos, a la previsión, a través de la previsión social al Sistema Nacional Integrado de Salud, o mejor dicho, al Seguro Nacional de Salud. Luego, digamos, hubo un segundo paso importante con el fortalecimiento presupuestal a través de las cápitas y del presupuesto de ACE de los organismos encargados de la prestación del servicio. El tercer paso fue el cambio en las condiciones del modelo de atención a través de la sobrecuota de inversión que permitió ampliar de una manera relevante el nivel de camas y de policlínicos descentralizados que el sistema hoy tiene. Y finalmente, en ese proceso y en el marco del uso de las tecnologías de la información, en 2018 se aprueba la obligatoriedad de la historia clínica electrónica, que es un paso imprescindible para que este proceso que estamos votando hoy pueda tener implementación real. En ese contexto y en el contexto de un paso más en el proceso de construcción de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud y un paso más relevante, aplicable además a las condiciones críticas de la coyuntura actual en cuanto a la atención presencial, es que vamos a aprobar este proyecto, y desde la Comisión de Salud contribuiremos lo que podamos a fijar los protocolos para que los 90 días que aquí se fijen puedan acelerarse, digamos, aunque, como dijo la senadora opinante, está claro que hay muchas instituciones que ya utilizan varios de estos mecanismos bajo las condiciones que el propio Ministerio ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo, digamos, ¿no? Así que vamos a acompañar este proyecto como parte de este proceso y como un aporte a la situación hoy que vive, digamos, el país. Señor senador, tiene la palabra ahora el senador Sergio Botana. Muchas gracias, señora Presidente. Creo que no existe uso más sagrado ni mejor de la tecnología de las comunicaciones que precisamente el aplicar la tecnología de las comunicaciones a salvar vidas es indudablemente lo mejor que puede ofrecernos el progreso tecnológico en este sentido. La Intendencia de Cerro Largo hace 8 años que ha instalado un servicio de telemedicina en sus policlínicas urbanas y rurales.
con unos resultados realmente excepcionales. El acuerdo entre la Intendencia de Cerro Largo, donde fueron protagonistas los doctores Norberto Borba y Guillermo Leal, ACE, donde tuvo un especial protagonismo el doctor Richard Millán, CAMCEL, con el impulso de su director, el doctor Ricardo Caballero, el aporte de Antel, que alguna vez la fui a visitar a la señora presidenta de Antel, en aquel momento la ingeniera Carolina Cose, que prestó la tecnología de la comunicación, los aparatos, los primeros aparatos que tuvimos y que logramos que además se hiciera con tecnología nacional, sustituyendo la tecnología española que era la que se nos quería vender en aquel momento, encareciendo absolutamente el proceso. La Cátedra de Medicina Familiar de la Universidad de la República con el doctor Viñolo, que además logró destrabar todos los aspectos legales concernientes a este tema. Han hecho un conjunto con una inversión que se hizo en la Intendencia de una central a estos efectos y la contratación de técnicos informáticos, además de los técnicos médicos, han logrado reducir el tiempo de atención de un paciente, que normalmente es del orden de los 3 meses, en las policlínicas rurales del departamento de Cerro Largo la gente se atiende en 1 semana, a lo sumo en 2. Y esto ha logrado tener un impacto importante sobre la vida, varias vidas de gente conocida por todos nosotros, además. Se ha salvado gracias a este enorme progreso tecnológico del que gozamos. Se asocia la telemedicina aplicada a nivel de la atención directa del paciente en el día a día, en su atención normal, más allá de la atención especializada que ya tenemos instalada desde antes en el departamento por parte de la mutualista CAMCEL para sus consultas a médicos del primer nivel en el país y en el exterior, pero en su aplicación en la medicina de atención primaria de la salud, ha conseguido resultados seguramente más impactantes todavía. Y quiero decir hoy una cosa porque tiene que ver con los días en que estamos viviendo en estos momentos. En el día de hoy, la Intendencia de Cerro Largo y la Dirección Nacional, la Dirección Departamental de Salud, la Intendencia de Cerro Largo a cargo de la doctora Carmen Tori y la Dirección Nacional de Salud a cargo de la doctora Mariela Anchen, han acordado hacer las policlínicas de ACE y de la mutualista privada que se van a realizar en el departamento y con el objetivo de evitar el amontonamiento de personas en las salas de espera. Todo se va a hacer a partir de hoy en Cerro Largo, a partir de esta tarde, por telemedicina, en lo cual es un avance realmente importante y un aporte fundamental a lo que estamos viviendo hoy. Tendremos atención de salud y no tendremos el riesgo que trae el amontonamiento. Así que muchas gracias, señora Presidenta. No, gracias a usted, señor senador. No habiendo ningún senador más anotado, vamos a pasar a votar en general el proyecto. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31, afirmativo. Señor senador Penades, tiene la palabra. Señora Presidente, vamos a mocionar que se suprima la lectura del proyecto de ley
y que salvo el artículo en el que la señora senadora Ciaín solicitaba la realización de una modificación, creo que de ortografía, se vote en bloque todos los artículos. Si le parece, ya decimos cuál era la modificación, que es breve, es en el artículo 9. Si podemos leerlo, así pasamos a votar en bloque. Artículo 9. Previo a la realización de consultas o intercambios de información mediante el uso de telemedicina con profesionales residentes en el extranjero, el profesional consultado deberá acreditar fehacientemente ante el servicio de salud a que pertenece el usuario, estar debidamente registrado y habilitado para ejercer la profesión en su país de residencia. Por lo tanto, en realidad lo que corresponde en el artículo 9 es agregar una A en este artículo, en la parte que dice a qué pertenece el usuario. Por lo tanto, si les parece, vamos a pasar a votar la suspensión de la lectura de los artículos, sabiendo que se le incorpora esta A al artículo 9, de acuerdo a lo solicitado. Si le parece, entonces vamos a votar la supresión de la lectura y la votación en bloque de los artículos. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31. Es afirmativa la votación. Y vamos a votar del artículo 1 al 9 el proyecto de ley. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31 queda aprobado el proyecto de ley y pasará la comunicación a la Cámara de Representantes como corresponde. Señor senador Penades. Señora senadora, señora presidenta, ¿existe la voluntad de proponer al cuerpo que se puedan tratar en el día de hoy los dos proyectos de ley a los que se dieron cuenta fuera de hora su ingreso al Senado? Por tanto, estaríamos mocionando pasar a un intermedio de 10 minutos para poder proceder al reparto de los proyectos correspondientes y que los senadores puedan darle una lectura. Nada más, mocionamos entonces un intermedio de 10 minutos. Pasamos a votar entonces la moción de pasar a cuarto intermedio por el término de 10 minutos. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 31 en 31, afirmativo, la Cámara de Senadores pasa a cuarto intermedio por 10 minutos.
Estamos levantando el cuarto intermedio. Vamos a solicitar entonces que se lea una moción llegada a la mesa. Mocionamos para que se trate en forma grave y urgente las siguientes carpetas. 112/2020, proyecto de ley por el que se incluye el COVID-19 como enfermedad profesional durante la emergencia sanitaria nacional. Carpeta 113/2020, proyecto de ley por el que se exonera el 40% de los aportes personales y patronales comprendidos en el régimen de la industria y comercio correspondientes a la aportación real o ficta de los titulares de empresas unipersonales y socios de sociedades personales y a los contribuyentes que se encuentran bajo el régimen monotributo. Firman esta moción los señores senadores Carrera, Penades, Peña y Lozano. Pasamos a votar la gravedad y urgencia de lo leído. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 26 en 26, afirmativo. Vamos a considerar ahora el primer proyecto, que es el proyecto, consideración de un proyecto de ley con referencia a la inclusión del COVID-19 como enfermedad profesional durante la emergencia sanitaria nacional. El proyecto tiene 3 artículos. No sé si algún senador o senadora quiere hacer uso de la palabra. Si no, pasaríamos a votar en general este proyecto de ley. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 28 en 28, afirmativo. Tiene la palabra el senador Gustavo Penades. Sí, señor presidente, mocionamos para que se suprima la lectura y se vote en bloque el proyecto de ley en consideración. Vamos a votar la supresión de la lectura y la aprobación en bloque del proyecto. Por la afirmativa. 28 en 28, afirmativo. Pasamos entonces a votar del artículo 1 al 3 de este proyecto de ley. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 28 en 28, afirmativo. Queda aprobado entonces este proyecto de ley y pasará a la Cámara de Diputados. Vamos a proceder ahora al tratamiento del segundo proyecto, que tiene que ver con la exoneración del 40% de los aportes personales y patronales comprendido en el régimen de industria y comercio correspondientes a la aportación real o ficta de los titulares de empresas unipersonales y socios de sociedades personales y a los contribuyentes que se encuentren bajo el régimen de monotributo. El proyecto de ley tiene 6 artículos. Si nadie va a hacer uso de la palabra referido a este proyecto, pasamos a su votación. Vamos a pasar a votar por la afirmativa. Sírvanse en expresar. 30 en 30, afirmativo. El senador Gustavo Penades nos está pidiendo que se suprima la lectura y se pase a votar en bloque el proyecto de ley. Por la afirmativa, pasamos a votar la totalidad de los artículos del proyecto de ley. 30 en 30, afirmativo. Pasamos a votar entonces, ahora sí, el proyecto de ley del artículo 1 al 6. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 30 en 30, afirmativo, se pasa a la Cámara de Representantes. No habiendo más asuntos en el orden del día, estamos levantando la sesión de la fecha.